A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Estamos viviendo probablemente los tiempos más oscuros desde que volvió la democracia en el 84. Y la verdad que uno pensaba que habiendo visto, los que tenemos edad para haberlo visto, porque hay chicos más jóvenes que no lo vieron, que lo de la Rúa era lo peor que podíamos vivir, lo peor que se podía pasar. Un presidente inactivo, pasivo, que parecía que vivía en otro planeta, que se reían de él hasta en el programa de Tinelli, y cuando iba al programa de Tinelli hacía lo mismo que hacía el personaje, se confundía por dónde salir, le mandaba saludos a una supuesta esposa de Tinelli que ya no era la misma, que se confundía los nombres. Bueno, hoy estamos peor. Hoy estamos con un presidente de la nación que está agotando sus últimos recursos, que no sabemos hasta cuándo va a durar, que hay un debate en el Círculo Rojo entre los que mandan en este país acerca de esperar hasta cuándo, porque la verdad que ellos lo pusieron ahí y a ellos ya no les sirve. Las reformas que hace falta llevar adelante para beneficio de los que más tienen en este país, ya Milei no las puede llevar adelante. Me estoy refiriendo a la reforma tributaria, a la reforma jubilatoria y sobre todo a la reforma laboral. Es decir, reforma laboral es un eufemismo que se refiere a quitarle a los trabajadores todos los derechos que todavía les quedan. La de jubilatoria, por supuesto, es elevar la edad jubilatoria para que se jubile cada vez menos gente y, por supuesto, poner más condiciones para poder jubilarse. Cosa de que se jubile cada vez menos gente. Ya el hecho de que no exista la moratoria hace que, y que esto fue rechazado, hace que, según los cálculos de varias organizaciones especializadas en el tema, 9 de cada 10 mujeres en el futuro no se van a poder jubilar, por falta de aportes. Como no hay moratoria, ¿qué se le va a hacer? Total, el que se perjudica siempre es el de abajo. Es el peor momento de este gobierno, donde el ministro de Economía ayer salió a decir, como si fuera una cosa sencilla, vamos a vender hasta el último dólar. Sí, no nos cabe duda, van a vender hasta el último dólar a este precio irrisorio para que sus amigos que vinieron a hacer bicicleta financiera o carry trade, como le dicen ahora de manera elegante, se puedan llevar toda la plata que trajeron. Usted ya sabe cómo es esto. Vienen con dólares, lo pasan a pesos, en pesos consiguen intereses descomunales que no hay en ningún lugar del mundo y cuando llega el momento, cuando les avisan desde el Ministerio de Economía, se pasan otra vez a dólares y se la fugan, se la llevan. ¿Quién lo paga eso? Usted, yo, los de abajo. No hay ninguna casta que pague esto y no hay ningún país que pueda aguantar esto. Hace poco un hombre que estuvo ligado a la Libertad Avanza en sus comienzos y que está peleado hace mucho tiempo con ellos, que es Maslatón, decía que hasta que estas cosas no sean judiciables, las van a seguir haciendo. Porque cada tanto vuelven otra vez los mismos a ser ministros de Economía y vuelven con la bicicleta financiera y vuelven con la fuga de capitales, etcétera. Esto es un delito. Lo dijo Maslatón y lo dijeron varios más. Esto se hace para robar. No es que se equivocaron y calcularon mal. Esto tiene que ser un delito y tiene que ser justiciable y tienen que ir presos. Y mientras este hombre decía, suelto de cuerpo, que va a vender hasta el último dólar, Milei sigue sin dar señales de reacción. Apareció el lunes en cadena nacional, anunciando el presupuesto nacional, que es todo mentira, es toda una gran mentira. Después, en los días siguientes, nos fueron explicando los especialistas por qué mintió en educación, en jubilaciones, en salud, en todo. Pero apareció moderado. Estaba como dopado, no gritaba, no terminó con el viva la libertad carajo, habló de manera moderada. Ya al día siguiente, cuando se le pasó el efecto, volvió a Twitter, a X, y volvió insultando, diciendo que los cucas y los cucas institucionales son, o sea, los no cucas del Congreso son cucas disfrazados republicanos, bueno, todo, con las agresiones de siempre. Y mientras todo esto pasa, el riesgo país sigue trepando a cifras exorbitantes. Hoy es viernes 19 de septiembre y ya había pasado los 1.500 puntos, una cosa espantosa, que en las peores épocas hasta ahora había llegado a 700. Ya el país es inviable con 800 puntos de riesgo país porque no hay forma de que te presten. Cuando está tan alto el riesgo país, los mercados económicos internacionales descuentan
que ese país va a entrar en default. Quienes compran algún bono argentino, los fondos buitre, que tienen tiempo para esperar y después te van a hacer juicio para que se los pagues a valores monstruosos. La Argentina está prácticamente en default. No se sabe qué va a pasar con Caputo. Hay dos vías que ahora se las comento, dos posibilidades que ahora se las comento, pero lo cierto es que, por un lado, es una satisfacción y un alivio saber que Milei se va, o que Caputo se va, o que el plan va a cambiar, pero por otro lado es una angustia muy grande saber que esto se va a ir con default, con altísima inflación, con riesgo país por las nubes, con la gente pasando más hambre, con desabastecimiento, porque si llega la cosa a un punto de caos tan grande en que los que venden, los supermercados, las grandes cadenas, no tienen precio de reposición, ¿qué hacen? Se guardan el producto hasta que haya precio de reposición. Y eso es desabastecimiento que lo pagamos todos, porque nos vamos a quedar sin productos todos nosotros. Y quedan solamente dos variantes, y con esto termino. Una es la variante de una parte del Círculo Rojo que está planteando que el nuevo presidente, el recambio, tiene que ser el cordobés Juan Schiaretti. Está toda la Fundación Mediterránea Cordobesa atrás de esto, no la subestimen. La Fundación Mediterránea no expresa a los empresarios de Córdoba, expresa a los empresarios de todo el país y fue la que inventó a Domingo Cavallo en su momento, así que no la subestimen. Según esta gente, hay que Schiaretti es el candidato. ¿Y qué problema tiene Schiaretti? Que hoy en día no cumple ningún requisito para ser nombrado presidente interino por una asamblea legislativa. Tiene que ser diputado, senador o gobernador. Schiaretti va a ser senador recién el 10 de diciembre, porque como encabeza la lista del cordobesismo, va a entrar seguro como diputado, es más, en las encuestas van primero, y recién el 10 de diciembre tendría esta chance. Por el otro lado, el otro gran candidato desafiante, como dicen en el Challenger, como dicen en el boxeo, es Miguel Pichetto, que también cuenta con el respaldo de un sector grande del Círculo Rojo y tiene la ventaja por sobre Schiaretti de que trató de mantener en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, una relación un poco mejor con sectores del peronismo que incluyen hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner. Dios nos libre y nos guarde de Schiaretti o de Pichetto, pero esas son las alternativas. ¿Qué ventaja tiene Pichetto? Que hoy por hoy ya es diputado, así que es elegible en una asamblea legislativa. El panorama no es bueno, el panorama no es lo que daríamos esperar. Finalmente terminó cumpliéndose este vaticinio de que este 2025 era un 2001 2.0. Y todo lo que nos queda, si es Schiaretti, si es Pichetto, o si por suerte el peronismo pudiera articular una mayoría en una asamblea legislativa y lograr poner un candidato mejor, todo lo que nos queda por ahora es seguir resistiendo, porque siguen avanzando y nos siguen pegando abajo, como decía Charly García, y resistir, es lo único que nos queda. Por eso, como siempre les decimos, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, muy buenas tardes, viernes 19 de septiembre, como cada viernes a las 5, para los que nos escuchan en vivo, que son unos cuantos, y de tarde, de noche, cuando quieran ustedes, los que nos escuchan a través de redes sociales, les damos las muy buenas tardes, la bienvenida a este programa que llamamos Tiempos de Resistencia y que hoy vamos a hacer en medio de un país que está en un momento bastante oscuro y bastante difícil. Pero bueno, no nos queda más que seguir al aire y seguir dando nuestras opiniones y seguir tratando de dar un poquito de claridad cuando podemos, que no es siempre, a todo esto que pasa. Tenemos ausente con aviso a Marta Zubiría, que está haciendo de acompañante de terapéutica hoy con una familiar que está en una clínica, así que le mandamos un fuerte abrazo y deseo de mejoría. Y vamos saludando ya a todos los miembros del equipo. Patricia Machado, ¿cómo estás? Muy bien, con un poquito de calorcito. Calorcito. ¿Estás con calor? Ahí prendió la nariz. Es un momento de calor, un momento difícil. Sí. No, de todas maneras, uno dice bien, pero a nivel país peor que nunca. De todas maneras, yo veo lucecitas. Claro. Claro, es diferente, no es lo mismo que hace, 15 días, sí, un mes. Nada. Antes del 7 de septiembre, cuando las encuestas te daban un empate técnico, ¿te acordás? No les crean las encuestas. Exactamente, sí. Miguel Calabozo, ¿cómo te va?
Bien, bien. Y yo, a pesar de que estamos en una etapa de ebullición en la cual se demuestra que el pueblo está vivo, que no está dormido, quería, a partir de que este es un programa que milita la memoria, recordar que hoy se cumplen años del paso a la inmortalidad de John William Cook, que murió en 1968 con 48 años. Una pérdida terrible, joven. Muchos de los tipos que yo no les voy a decir imprescindibles, porque viste el dicho dice que está lleno el cementerio de imprescindibles, pero de los tipos fundamentales que hemos tenido se nos fueron temprano. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner murió con 60 años. Sí. ¿no? O sea, una edad que hoy en esta época para morirse a esa edad es muy temprano. Ni hablar de Cook, que aunque se murió hace 50 y pico de años, igual eras muy joven con 48 años. Sí. Y ni hablar de Vita. Y ni hablar de Vita. Ni hablar de Vita. No sé si era mi abuela que decía que a los más buenos se los llevan de arriba más rápido, porque los están esperando arriba porque son buena gente, justamente. No necesitan de arriba. Qué jodidos que son los de arriba. Licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y yo tengo acá el mensajito que mandó Marta, porque ella entiende que después de lo que pasó el miércoles y el jueves en el Congreso, no podía estar ausente en esto, y les leo el mensaje que nos dejó. Dice que el triunfo del rechazo al veto se consiguió en diputados porque el pueblo estuvo en la calle, y para que el gobierno cumpla con lo que la Constitución ordena al Poder Ejecutivo, el pueblo debe seguir en la calle. Debe estar en la calle también reclamando al Parlamento que haga juicio político a Luis Caputo, que nos está endeudando, incluso a muchos más que la última vez que estuvo en el ministerio y que fue durante el gobierno de Macri. Insisto en que debemos ganar la calle para evitar que nos vuelvan a dejar con una deuda impagable. Y yo agrego que no solo Luis Caputo tiene que ir a juicio político, sino que el presidente de la Nación, están dadas las condiciones y están dadas las causas para que se le inicie juicio político. Y no hay un dato menor que Marcela Pagano, quien es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, aunque estuvo bastante sucia su designación. Esto pasó, parece que hubiese pasado hace 1000 años esto, pero sin embargo ella sigue siendo la presidenta de la comisión, y dijo que en cuanto entren y le pidan una reunión de la comisión, en realidad la tiene que convocar ella, obviamente, ella la va a convocar para si se quiere iniciarle juicio político al presidente. Así que no sobradamente dadas las causas para que le hagan juicio político. Tal cual. Y una de las cosas que decía Marta en su mensaje no es cumplir con lo que le indica el Parlamento, porque para eso, les guste o no les guste, hay un poder republicano, hay 3 poderes y el Ejecutivo está controlado por el Poder Legislativo. Y si el Ejecutivo el Legislativo le da una orden, la debe cumplir, no esperar que los recursos vengan de donde tienen que venir, tienen que aparecer, porque aparte los tienen. El DNU 7023, ¿se acuerdan ese DNU lleno de artículos que se llevó puesto por decreto leyes y partes de la Constitución Nacional? Tal cual. Si eso no es basta y eso no es suficiente para hacerle juicio político, también a los que firmaron. Pero convengamos que el jefe de gabinete tan simpático que le dice, el turco así le dice Amanecer, porque se la pasa aclarando y aclarando y aclarando, firmó todos esos decretos. Es tan culpable como Milei. Además es el jefe de la administración. Hasta antes del 7, porque esto parece antes de Cristo y después de Cristo, antes del 7 y después del 7, antes del 7, por los pasillos de la Rosada, especulaban con una reforma constitucional. Sí, y hablaban de la reelección. Fue el programa de Fantino a decir que iba a reelegir. La represión a los jubilados. Va para Bullrich también. Exactamente. Bullrich tiene que estar presa. Y lo que hizo, y lo que está haciendo, con la cuestión de los gente con discapacidades. La Petovelo también, porque por el tema de las auditorías a los comedores. Escondió mercadería y hubo gente que se murió. Exactamente. Y Bullrich, y Lugones, que discúlpenme, pero parece que fuera un mártir. El fentanilo. 100 muertos. Los remedios, quieran o no, los remedios del tema PAMI a los jubilados, también le corresponde a Lugones, por más que sea tema de la Secretaría de la Presidencia. Hay un montón de temas y hay un montón de ministros. Están haciendo fila. Hay que ver Bullrich. Si después en Poder Legislativo tiene los
lo que hay que tener. Tiene las herramientas hoy lo y tienen, debería tener. hoy lo tienen porque le perdieron el miedo, porque como no son muy valientes, cuando lo ven en el piso al gobierno, entonces ahora se animan. Bullrich, hay que exhumar las causas de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, más la de Pablo Grillo y toda la represión a los jubilados. Esta semana le conocimos la cara. Al gendarme. Al gendarme, Sí. que No, pero le pegó el tiro, porque es así, le pegó un tiro Pero a Grillo. Además, hay otra cuestión. Me parece que se tiene, nosotros no podemos, pero tienen que ver que esta gente no se vaya, porque son tan cobardes y tan terribles que Pues esta sí, gente, que no se vaya del país. que no se vayan del país. A que no se escape. Te cuento que la última vez que Caputo fue ministro y se fue, lo echaron por pedido del Fondo Monetario, dijo Christine Lagarde, le dijo a Macri, sacame a este tipo, no lo quiero ver más, y le pidió la renuncia. A la semana subió a redes sociales fotos de él tomando sol en la playa de Río de Janeiro. Roberto, la familia no está viviendo en la Argentina. No viven acá, No vive en en Estados Argentina. Unidos, vive en Estados Unidos. Les cuento que vieron que Milei estuvo esta semana en Paraguay. Fue a un encuentro de la derecha y aparte hizo que tuvo reuniones bilaterales, bueno, hizo lo que supuestamente debería ser un presidente, pero no lo hizo. Bueno, parecen que entre algunas de las cosas que habló con el presidente de Paraguay es si habría algún problema de que él se refugiara en Paraguay en caso de tener que escaparse. Y hay que ver si hay extradición, porque si hay extradición lo veo mal. Yo le recomendaría que haga como los militares de la ESMA. Sudáfrica no tiene extradición. Si no lo cambiaron, Sudáfrica no tiene extradición. Bueno. Es un país muy bonito. Ciudad de Cabo es una ciudad con playas, muy linda. Y con 100 millones de dólares del caso Libra, se vive muy bien en muchos lugares. Sudáfrica me parece un buen lugar. Él sabe más o menos algo de inglés, se va a arreglar. No está sé lleno si de habrá. blancos, Sudáfrica. Está lleno, la parte esa sí, está llena de blancos. No sé si les gustará el tarot como para que la hermana trabaje. Pero igual puede vender una torta cada seguro que comen torta, sí. Pero igual que con Sí, el dulce nadie se le da nada. 100 Igual les millones digo que de libras no hace falta que trabaje. Como es el Ministerio de la Magia está Y que no full vuelva nunca más. en este gobierno. El mago sin diente en la puerta de Olivo, el mago del Kremlin adentro de Olivo. Sí, pero están ahí, están todos pululando. Ella que también es tarotista. Yo así le digo con una mano en el corazón, no me lo respondan ahora como dicen en los programas, sino después de la tanda, con una mano en el corazón, que lo piensen con honestidad. ¿Quién fue peor, de la Rúa o este? No me lo contesten ahora, dicen en los programas, pero creo que es obvio. Yo te voy a... Porque de la Rúa dejó 39 muertos, pero había... No sabemos cuántos, ya Claro. 100 con el fentanilo. Por lo pronto 100 con el 96 fentanilo. Exactamente, 96 con el fentanilo, más los que murieron por falta de atención oncológica, falta de atención del HIV, que son más de medio centenar. No, hubo mucha gente que Los murió. viejos que no pueden comprar los medicamentos. No, pero la cantidad de gente que dejó sin empleo este tipo, no creo que la haya dejado otro. No, sí, de la Rúa dejó mucho. Era Ya otro contexto, Menem había dejado había también. como un 14% de desocupación con De la Rúa. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador de hoy, a nuestro operador emergente, Marcos Delgado, productor general de la radio, que hoy está haciendo la operación técnica, a Pablo Fernández, que está manejando las cámaras, y ya le voy pidiendo a Marcos que tenga preparado la cortina de las 5 noticias de la semana. Cuando me haga señas, ya está. Adelante entonces con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Cadena de mentiras. El presidente Javier Milei montó una puesta en escena desde la Casa Rosada y por cadena nacional para presentar el presupuesto 2026. En 15 minutos ratificó el rumbo económico y el déficit cero, lo que implica más ajuste. Una lectura exhaustiva del proyecto da cuenta de las trampas que le permitirán a Milei continuar en la práctica con la motosierra social, pese a los anuncios de aumentos para salud, discapacidad, universidades y jubilaciones. El mensaje no tenía como principal destinatario a la población, sino que estaba dirigido a las autoridades del Fondo Monetario Internacional. La promulgo, pero no la aplico. El gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero no la aplicará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. Pese al aumento anunciado por Javier Milei en el presupuesto 2026, el proyecto enviado al Congreso prevé una reducción del 13% en la cantidad total de titulares de las pensiones por invalidez. Vetos afuera, con una multitudinaria marcha como telón de fondo en las afueras del Congreso y a pesar de la chequera abierta para reducir daños, la Cámara de Diputados le rechazó a Javier Milei los vetos a la ley de emergencia en pediatría y financiamiento universitario. Ambas insistencias necesitaban los 2/3
y se lograron. Ahora depende del Senado, donde los violetas están lejos de acercarse a la mayoría. El Palacio y la calle frenaron a la motosierra. No hay 2 sin 3. A menos de 24 horas después de que la Cámara de Diputados volteara el veto a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario, el Senado insistió con la ley de reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, un proyecto que impulsaron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño frente a la política de administración libertaria que reparte a cuentagotas y discrecionalmente. Ahora depende de los diputados que la ley se cumpla. Ojo que siguen los 90. En medio del descalabro político y económico, el gobierno le puso el cartel de venta a la empresa estatal Nucleoelectrónica Argentina, encargada de operar las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Se pondrán a licitación pública el 44% de las acciones y el Estado Nacional conservará el 51%. Los trabajadores del sector cuestionan la puesta en remate del patrimonio estratégico de la nación que cubriría el vacío ante la escasez de dólares que provocó el propio gobierno. El peronismo en el Congreso presentó un proyecto para declarar el sistema nuclear argentino como un bien público y estratégico para frenar la privatización. Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse. A resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias. Bueno, la buena noticia de hoy viene de la mano de los excombatientes de Malvinas, porque regresan los viajes humanitarios a las Islas Malvinas, por lo menos en el municipio de La Plata, porque un contingente de 16 excombatientes van a estar en las islas desde mañana y hasta el 27 de septiembre, después de 8 años de estar suspendidos estos vuelos de carácter humanitario. En el 2007, con Alac como intendente de La Plata, la municipalidad había firmado un convenio con el CECIM, el centro de excombatientes, uno de los más grandes del país, para que pudieran viajar contingentes de excombatientes a las Islas Malvinas y más que nada rendir homenaje a los excombatientes que están en el cementerio de Darwin. Pero durante el periodo 2015-2023, durante la gestión de Julio Garro, no se cumplió con esta ordenanza, era una ordenanza municipal, y pasaron 8 años para que excombatientes puedan viajar de vuelta a las Islas Malvinas, y esta vez con la posibilidad de ver los nombres de algunos excombatientes, porque recordemos que en ese periodo el equipo argentino de antropología forense con la Cruz Roja lograron identificar, hubo un acuerdo con el gobierno británico para que se pudieran identificar algunos de los excombatientes que están enterrados en Islas Malvinas, así que esto tiene un plus especial para estos combatientes que van a visitar una semana, es la semana que viene, el cementerio de Darwin, obviamente, y las Islas Malvinas. Bueno, yo como soy Aguafiestas te voy a traer la mala noticia de la semana, porque hay muchas malas noticias, pero esta realmente da mucha bronca, ¿no? Y le concedieron la salida, ya puede caminar libremente por la calle, aunque ya lo hacía, ya lo estaba haciendo de manera, yo diría, al borde de lo ilegal, al ex capitán del ejército Martín Sanchezini, una persona que tuve la desgracia de conocer personalmente por mi trabajo. Él trabajaba en un lugar cercano al que yo trabajaba, que bueno, entre otras cosas lindas que hizo, fue el jefe de un operativo en el año 76, en el que el ejército allanó y desmanteló una imprenta clandestina del Partido Revolucionario de los Trabajadores / Ejército Revolucionario del Pueblo, PRTERP, donde entraron a sangre y fuego, como de más está decir, hacían siempre. Y uno de los que estaba adentro, Jorge Arancibia, un militante del ERP, bueno, cuando sale también a sangre y fuego porque sabía lo que le esperaba. Muchos
militantes pensaban así en aquella época, yo diría pensábamos así, para que me torturen y me maten después, prefiero que me maten ahora, me evito la tortura. Y salió tratando de escaparse, por más que estaba la casa rodeada de gente del ejército, le dispararon y lo hirieron en una pierna. Y este señor Sanchezini, que era el que comandaba el operativo, a los gritos, dirigiéndose a los vecinos, de ahí de la zona en la que era el operativo, la zona de San Andrés, en la zona norte, zona de casitas bajas, casitas con jardín, a los gritos les gritó a los vecinos: por culpa de hijos de puta como ustedes no tienen tranquilidad. Y desenfundó su pistola, apuntó a la cabeza de este chico Jorge Arancibia y lo mató. Eso no fue lo único que hizo, porque encabezó muchos otros operativos y demás. Ya en época democrática, donde después en la época democrática fue miembro de los Carapintadas de Aldo Rico, en el alzamiento de Semana Santa del 87. De ahí me sonaba el apellido. Claro. Y bueno, cuando se venía la época del juicio, él fue el que secuestró a la madre de Camilo García y su hermana Bárbara García, que tenían 9 y 4 años en la época que tomaron la casa y se llevaron a la mamá y la mataron, nunca más apareció. Y Bárbara testimonió en sede judicial que ella reconocía como uno de los que estaban en el operativo a Sanchezini. ¿Qué hizo Sanchezini? Que por aquel momento, que en este momento ya estamos hablando de 2010, 2012, 2015, por ahí, ya era un próspero empresario, dirigente empresario además, le hizo juicio por calumnias. Para apretarla, para tratar de que se retracte y demás. Bueno, finalmente fue condenado a cadena perpetua en el año 2022, hace 5 minutos, y ya le dieron la posibilidad de que salga. Puede salir todos los fines de semana. Ya lo venía haciendo porque él vive en la zona norte y salía a acompañar en la zona del hipódromo a su hijo, que dice que es del espectro autista, a caminar. Entonces, con esa excusa, el tribunal dijo: bueno, está bien, él tiene que acompañar al hijo. Salía a caminar como cualquiera, con el hijo. Claro. O sea, una vergüenza. Con un agravante más. Por eso digo que es mala noticia. Qué lindo el Poder Judicial. Qué bárbaro, Con un agravante más. Él vive en San Isidro y Bárbara García vive en San Isidro. Es decir, que se lo puede cruzar en cualquier momento a este represor y asesino. Es una muy mala noticia, lamento, después de la buena. Gracias, te agradezco mucho. Pero bueno, había que darla porque ese es el Poder Judicial que tenemos. Pero si a este represor y asesino a alguien se le da por... qué sé yo. Mire, lo peor que nos puede pasar es que asuma la presidencia Villarroel y los indulte a todos. Exactamente, que es lo único que quiere. Nada. Le voy a preguntar a Marco si tiene por ahí cerca a mano ya la cortina de... va sin cortina porque no está Marta, va sin cortina. Así que vamos a la parte de política, pero sin la cortina, porque como no está Marta y la cortina la menciona ella. La tenemos a la señora Patricia Machado lista para diputada, recordar. Diga diputada latente, diputada del Estado latente, porque séptima en la lista del 2023 por Unión por la Patria. Suponete que llegue Pichetto y se lleve a dos compañeros, se lo lleva. Bueno, Itaí ya renunció. Pero sube uno de la cámpora, porque está todo privadamente calculado. Claro, pero si se llevan alguna de las compañeras para arriba, algún ministerio o algo, bueno. La compañera Patricia Machado fue además, cuando se hizo la primera elección de comunas en la Ciudad de Buenos Aires, una de las primeras elegidas como comunera. Exacto. Así que sabe bastante del tema. Por esta comuna, por la Comuna 5. Por la Comuna 5, pero olvídate que hay gente que nos escucha en Australia. O sea, bueno, pero estamos en este momento... Almagro Boedo para más datos. Estamos en Perón al 3300, Comuna 5, y fue exactamente por esta comuna. Patricia, todo tuyo. Exactamente. Bueno, en septiembre, más específicamente el 1 de septiembre, se cumplieron 20 años de la sanción de la ley 1777. Bueno, recordemos que en el 2005 fue cuando se sancionó la ley de comunas, y estaba Jorge Tellerman como gobierno de la ciudad, claro, porque Aníbal Ibarra había renunciado lo habían destituido. Lo habían destituido, no renunciado, destituido por lo de Cromañón. En el 2007 asume el señor Jorge Macri. Pero no,
Mauricio. Mauricio, no Jorge. No, pero igual Yo te me equivoco. queda todo en familia, no te preocupes. Mauricio. El positivo de Jorge. Sí, sí. El otro es el negativo por el color. Pero Claro. en ese primer periodo de gestión nada que ver con las no quiere saber nada y no sanciona no promueve la ley, la aplicación de la ley. Entonces recién lo hace en las elecciones de 2011, pone en vigencia la ley, y que esta ley teóricamente, regulaba el funcionamiento de las comunas. La ciudad se dividía en 15 jurisdicciones con identidad propia, territorial, política, administrativa propia. Hasta ahí llegamos. Porque eso está. Sí. Eso está. Bueno, y las juntas significaban para los vecinos, la ciudadanía, las comunas, un gobierno de cercanía y con una mayor no sé si es capacidad, además de la participación a través del Consejo Consultivo, que era el órgano de participación de los vecinos, había un gobierno de cercanía, digamos, para ver cuáles eran las necesidades de la comuna. Entonces, la idea era que el gobierno de la ciudad, como lo inventaron como ciudad autónoma y todo ese verso, fuera el jefe de gobierno, un gobernador, y en cada una de las 15 comunas hubiera una especie de intendente, porque tiene un presidente. Claro, la comuna tiene un presidente. Una especie de intendente. Vos no tenés que ir al centro, sino que vivís en Villa Urquiza y vas a la comuna de la zona. Claro, pero además había un presupuesto participativo, teóricamente tenía que haber un presupuesto participativo en donde un montón de cuestiones como propias de cada comuna. Sí, propias de cada comuna, que tienen un nombre. Necesidades de cada comuna. Sí. Bueno, que se iban a solventar con ese que se llaman las competencias, eso es, competencias exclusivas y competencias concurrentes. Las competencias exclusivas, ojo, no son competencias cositas que no tienen importancia, tienen mucha importancia. Y las exclusivas, esas competencias las resolvía solamente la comuna, el gobierno de la comuna. Pero hay un detalle, Patricia, para resolverla precisaban plata. Por supuesto. Y esa plata nunca le llegó. Para eso necesitaban el presupuesto participativo y que se iba a discutir a través de lo que eran los consejos consultivos de cada comuna, y ahí estaba la cercanía. ¿Por qué? Porque ¿quiénes iban a llenar los consejos consultivos? Los vecinos y las vecinas de él. O sea, que era una democracia con acceso directo. Claro, pero es muy parecido a lo que es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Ciudad de Buenos Aires también es participativo. Ya lo prevé, el tema de la comuna. Ya lo debería ser participativo. Sí, exactamente. Bueno, y yo estoy hablando en pasado y estoy diciendo teóricamente. Bueno, justamente porque todo es como entonces. Todo es teóricamente y todo es como entonces. Eso que la plata la manejarían gente de ellos, porque todas las comunas, la mayoría de las juntas están presididas por gente pero del PRO. No querían soltar el poder. El poder estaba en la Casa de Gobierno de la ciudad. Y sigue estando. Y sigue estando. Bueno, entonces, ¿por qué hablo en pasado? Y bueno, por eso mismo, porque siguen estando igual, y mucha ciudadanía de las comunas, más allá de que haga, no exactamente 20 años hace de que fue promulgada la ley, pero las comunas existen a partir del 2011 y todavía no saben qué son los consejos consultivos comunales ni cómo funcionan los consejos comunales. Y la población no sabe, porque vos le hablas a la gente de comunas y dice, ¿cómo? ¿Qué son las comunas? Exactamente. No tienen ni idea de qué Ahora, existen. se supone que si cambia el sistema y que si se conforman las comunas y se conforman y que hay un gobierno de cercanía y están los consejos, se supone que el gobierno o las juntas comunales también, pero yo entiendo esta cuestión cuando digo también las juntas comunales,
se supone que tendrían que haber llevado adelante una política para informar a la población de cómo es este nuevo gobierno que empieza a regir en las comunas. Bueno, eso no se hizo. En un principio, los consejos consultivos eran consejos consultivos realmente con bastante participación. ¿Pero por qué? No porque supieran, sino porque eran todas aquellas vecinas, ciudadanía que había participado en todo lo que era la lucha de las comunas. Y esta gente son los que vienen a formar todos los primeros consejos consultivos. ¿Qué pasó después? Había mucha esperanza de que realmente las comunas funcionaran como teóricamente decía la ley y se entendía que debían funcionar. Mucha de esa gente, esos vecinos, vecinas, se quedaron bastante tiempo porque se creían eso, pero luego se fueron retirando. ¿Por qué? Desmovilizando, como lo está pasando a nivel país, ¿no? Pero porque se entendía que esto no iba para atrás ni para adelante. No iba a pasar. Y bueno, los consejos consultivos siguen funcionando con no más allá. En algunas comunas supongo que en algunas comunas con más y otras con menos. En la comuna 5, alrededor de 50 personas, como muchísimo, ponerle 60 personas. Pero la comuna 5 tiene una particularidad. La comuna 5 siempre ha sido una comuna bastante participativa. Y en algunos lugares, en las primeras comunas donde había 100 personas, nosotros acá teníamos 200, 300 personas que cuando se juntaban era esa cantidad y había mucha movilización y mucha lucha por lo que fue el tema de las comunas. Pero más allá de eso, es muy simple que esto pasara, porque a los gobiernos, a esta seguidilla de gobiernos del mismo color que hemos tenido, que venimos teniendo de mucho tiempo, no les interesa. No les interesa la democracia participativa, y muchísimo menos les interesa que en los consejos consultivos se discuta el presupuesto participativo. Claro. Pero ¿dónde se ha visto que los vecinos vayan a discutir y vayan a proponer qué es y a disponer de cuál lo que necesitan? De cuál exactamente de lo que necesitan, porque aparte cada comuna es aparte lo que necesitan. Ojo, acá no hay inocentes, Acá fue así en los 8 años de Macri y en los 8 años de Rodríguez Larreta también, y sigue siendo así. Algunos ejemplos concretitos de los palos que fueron poniendo para que las comunas no funcionaran. Por ejemplo, cuando recién comenzaron, Macri implementó las UAC, que eran unidades de gestión ciudadana, justo que comenzaban a creadas en el 2011 justamente para coordinar la gestión de servicios y políticas de la descentralización. Pero a las UAC no las quiso sacar más. Y era una lucha terrible. Esto era para frenar el funcionamiento de las comunas. Y fue una lucha terrible para que sacara las UAC y pudieran funcionar las comunas. Pero no se contentó con eso. En otro momento se dijo que se le iba a pagar solamente al presidente de la comuna y que los comuneros teníamos que trabajar ad honorem. Exactamente. Después puso los gerentes por encima de las comunas. Los gerentes existen ahora. Designados por el jefe de gobierno. Claro, exactamente. A dedo. Exactamente. No solamente eso, sino que en las primeras comunas no pudieron ponerlos, porque debo decir también que en lo que fue la primera gestión de las comunas, había los comuneros en general, los que no eran por supuesto del gobierno, del PRO, había como una mayor ganas y decisión y pelea para que no hicieran lo que quisieran. No digo que no la haya porque después no lo sé, pero a los gerentes no los pusieron. Luego, Larreta, ustedes se acuerdan cuando Larreta saca esto que dice Buenos Aires elige, ¿y qué hacía?
Buenos Aires elige, vos podías mandar un proyecto y si ese proyecto era votado, lo llevaban adelante. O sea... Era más fácil, te digo, ganar el 15 que te aprueben un proyecto de ellos. Exactamente, pero justamente lo hacían para abrir la democracia. Dar la imagen. Lo hacían para que los consejos consultivos si eso le corresponde al consejo consultivo. Claro. Porque esa propuesta se la podían hacer el consejo consultivo y no se la hacían. Se lo hacían a todo porque el consejo consultivo que se muera, porque realmente si no cumple, si no tiene el presupuesto participativo, el consejo consultivo no puede funcionar. ¿Cómo funciona? Sí, hace cuestiones menores. Por ejemplo, hay comisiones. Yo no digo que sea totalmente, hay comisiones, me consta, por ejemplo, que la Comisión de Espacio Verde del Consejo Consultivo de la Comuna 5 es una comisión que hace muchas cosas. No serán las grandes, pero hacen muchas cosas por la cuestión ambiental. Otra cuestión, me fui, Jorge Macri también tiene otra propuesta para que los consejos consultivos no funcionen, que se llama Mi Comuna, Mi Barrio. Y es medio parecido a esto que hacía Larreta. Mi Comuna, Mi Barrio, y hace encuentro de vecinos y para que los vecinos decidan cuáles son las necesidades de su barrio y bueno. ¿Qué cordón vas a pintar? No, primero qué licitación voy a hacer para pintar el cordón, porque el orden es así. Pero bueno, o sea, de manera permanente, lo vacían de todo contenido. este tiempo han estado vaciando de contenido a las comunas y no dándole lugar ni a las juntas comunales que trabajen como tienen que trabajar, ni a los consejos consultivos. Con esto no quiero hablar de las juntas comunales como que son... No, en la Junta Comunal también hay responsabilidad porque la mitad de la Junta casi en todos lados es del PRO. Del poder de la gestión del PRO. Bueno, esperemos que esto cambie esta vez. En 2027 es la primera vez que yo creo que el PRO va a tener que dejar el gobierno desde el 2007 que llegó Macri. 2007, son 20 años. Creo que lo van a dejar. Vamos a ver si desde el Espacio Nacional y Popular son capaces de construir una alternativa amplia como para poder ganar. Claro que si la lapicera la sigue manejando Mariano Recalde, Juan Manuel Olmos y Víctor Ojalá la Santamaría. manejara Héctor, ibas a tener ese Iba a decir Héctor Recalde. Ojalá la manejara Héctor. No, ¿qué culpa tienen los padres de los hijos, no? Sí. Héctor era una cosa y Mariano es otra. Si la sigue manejando Marianito Recalde, Víctor Santamaría y Juan Manuel Olmos, el peronismo en la capital está condenado al fracaso. Pero bueno, uno no pierde la esperanza de que en el 2027 cambie el signo político y se vaya el PRO de una buena vez. Sí, esto que estábamos hablando con Patricia forma parte de lo que habíamos hablado en uno de los programas, era de empezar a discutir la democracia, no la democracia, digamos, no la democracia como sistema, porque por el momento es el único sistema, sino cómo se lleva adelante esa democracia y cómo se participa en esa democracia y que no sea una cáscara vacía de contenido, sino que recupere la finalidad para la que fue creada, diría Grondona, ¿cómo es? La elección del pueblo. Parafraseando a Marta, con el voto no alcanza. Con el voto no alcanza. Y eso es, bueno, una democracia participativa en serio. Con el voto no alcanza, pero también con una gestión que realmente no demuestre valores. Porque la democracia es un valor también. Pero tenemos un presidente que le preguntaron si cree en la democracia y no contestó. Salió con el teorema de Arrow, salió que no es un teorema, pero bueno, es una paradoja. Entonces, ¿conoces el teorema de Arrow? Le contestó, no, contestame sí o no, le decía. Sí, Arrow, el de la serie. No es ese. No, bueno, pero digo, si tenemos un presidente que si le preguntan si cree en la democracia y no contesta, y se va por las ramas, entonces a partir de ahí... Es que no cree. Claro, por eso, a partir de ahí todo no existe. Bueno, tendríamos que generar las herramientas que nos sirvan para controlarlo. O sea, si el tipo dice voy a hacer esto y hace exactamente lo contrario, si el tipo viene y habla delante de todos y dice
y con esto saqué 8 millones de pobres de la pobreza. Claro, los mandaste a la indigencia. Entonces, si el tipo miente continuamente, no habría que generar, si ya no están, y si no, que ejecutar las herramientas para que esto no ocurra. Y lo que pasa es que él tiene todo el espacio para decirlo, porque... Está bien, yo no me importa lo que diga, perdón. No, pero en un determinado momento el poder juega. Está bien, pero ¿qué hacemos con lo que dice? Ese es el tema. Bueno, vamos se nos va pasando ya la hora. ¿Tenés por ahí, Marcos, la cortina de la parte de efemérides? Bueno, vamos tenemos un montón este mes, hay un montón, y vamos, no sé si vamos a tener tiempo para todos, pero bueno, con lo que alcancemos. Adelante, Marcos. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en tiempos de resistencia. Sí, leyendo un poco Abuelo de Pájaro, la historia reciente de Argentina, vislumbré que como si fuera un karma, como si fuera el destino, como si fuera una premonición, los 16 de septiembre son para el pueblo argentino en general y para el peronismo en particular nefastos. Un 16 de septiembre del 55, el general Leonardi iniciaba en Córdoba el movimiento de tropas que terminaría con la ayuda de la Armada de Guerra Argentina, que, aunque no lo digan, bombardeó Ensenada y el puerto de Mar del Plata ese mismo 16 de septiembre, que terminaría con el derrocamiento de un gobierno popular elegido 2 años y medio antes, con el 62.9% de los votos. Ese gobierno que derrocaron era tildado de totalitario. Ellos, que se denominaban demócratas, proscribieron, encarcelaron, torturaron, fusilaron al pueblo argentino durante 19 años en sucesivas dictaduras y con sucesivos agentes que manejaron el poder. Eso fue en 1955. En 1974, a las 2 de la tarde, de un hotel de Once, secuestran, 1974, de un hotel de Once, secuestran a quien había sido uno de los impulsores del Cordobazo, el negro Atilio López. Uh-huh. Lo secuestran, había sido, junto con Agustín Tosco, uno de los impulsores del Cordobazo. Y el Pidio Torres. Era secretario general. O sea, lo asombroso es que no compartían nada ideológicamente. No. Ninguno de los tres. No. Y sin embargo, se unieron y unificaron la lucha y tuvieron la ciudad de Córdoba sitiada durante 2 días, el 29 de mayo del 69. Bueno, lo secuestran al negro Atilio López, y la AAA lo asesina más tarde en el conurbano bonaerense. Y en 1976, también un 16 de septiembre, empieza el operativo en el cual son secuestrados 8 militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios en La Plata, de la cual sobreviven 2. El 16 de septiembre. Sí. Y eso fue en 1976. Este hecho es publicitado como que fueron blancas palomitas que habían militado el boleto estudiantil. El boleto estudiantil lo habían militado en 1975, habían ganado que hubiera ese proyecto y que pudieran viajar gratis en colectivo, pero ellos eran militantes de una agrupación de superficie, la Unión de Estudiantes Secundarios, que respondía
a la Juventud Peronista de las Regionales y a la Conducción Estratégica de Montoneros. Y había uno, eran 5, y había uno que pertenecía a la Juventud Guevarista que respondía al PRT-ERP. Todos militantes políticos. Todos militantes políticos. Por eso la reivindicación es que eran militantes políticos, no eran ni perejiles ni niños inocentes, eran compañeros que sabían lo que hacían. La teoría de los dos demonios, que fue sostenida por el alfonsinismo, tomó lo de la noche de los lápices como si fueran un grupo de chicos tontitos, que algo que estabas diciendo vos, que luchaban por el voto estudiantil. No, señor, no fueron mártires, fueron héroes, que eran militantes políticos que sabían las 24 horas del día que se estaban jugando la vida, 5 de ellos por pertenecer a la agrupación del Frente Secundario de Montoneros y otro por pertenecer a la agrupación del Frente Secundario del ERP. Sabían lo que estaban haciendo y aún así persistieron hasta que la dictadura los mató. O sea, siguieron hasta entregar su vida. Sí. Recordemos que los responsables de la Noche de los Lápices, todos fueron juzgados porque, bueno, cuando se hizo el juicio por el Pozo de Banfield, que es donde estuvieron la mayoría de los chicos de la Noche de los Lápices, son chicos, en definitiva. Y bueno, la cuestión es que todos recibieron su cadena perpetua, y recordemos que esto pertenecía al famoso circuito que manejaba Ramón Camps, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, perdóname que te interrumpa, gobernada por el general Ibérico Saint-Jean, autor de la frase en un discurso público: primero acabaremos con los subversivos, después con sus allegados y familiares, y por último con los indiferentes. Esa era la provincia que teníamos en aquella época. Y para recordar también, bueno, el emblema de esta Noche de los Lápices es María Claudia Falcone, que era la que conducía a este grupo de estudiantes, que conducía a la UES, en definitiva, en el colegio secundario donde militaban. Era la responsable del colegio. Era la responsable del colegio, María Claudia Falcone. Y el otro que se lo recuerda, por decir de una manera romántica, ahí sí lo vamos a romantizar, es Pablo Díaz, que fue sobreviviente, que estaba dentro de ese grupo, no militaba en ninguna agrupación política, simplemente porque le gustaba María Claudia Falcone, y tuvo un tiempo, tuvo suerte, se dieron cuenta que venía por ese lado. Hay una compañera que es profesora en la actualidad, Emilce Moller. Bueno, sí, ella también es otra de las... Déjame que los nombre a Claudio De Hacha, María Clara Ciocchini. Ciocchini era la jefa de... la responsable del grupo. No, era María Claudia Falcone. María Claudia Falcone, que es la que viene después en la lista, después de Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Y sobrevivieron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, testigo fundamental en el juicio, Patricia Miranda y Emilce Moller, la otra testigo fundamental, que es la que vos decís que ahora trabaja, ya está jubilada, pero que ha trabajado de docente. Estos fueron las víctimas de esa noche. Recordemos que esto empezó en realidad el 8 de septiembre. Claro. Empezaron con, podríamos decir, las redadas a estudiantes secundarios, pero bueno, en el 16, en la madrugada del 16 fue la mayor cantidad de secuestros. La noche de los lápices no fue una noche como la noche de las corbatas no fue una noche. Es un proceso que empieza el 16 de septiembre, no fue el 16 de septiembre, duró varios días el golpe hasta que Perón se exilió. Y abonando todo lo que vos decías de la teoría de los dos demonios, vieron que Wikipedia permite que uno ingrese y agregue datos o cambie datos. Bueno, en Wikipedia se llegó a decir, después obviamente se encargaron de cambiarlo, de que la Noche de los Lápices no había existido. Como insisten en hacernos creer que los desaparecidos no existieron. Bueno, aunque haya habido un solo desaparecido, ya existieron. En Mar del Plata se niega el bombardeo de la Marina. Del Almirante Rojas, exactamente. En 1955, con las municiones aportadas por la Armada Británica, con la orden del admirado Winston Churchill, admirado por Milley. Sí, claro. Winston Churchill. Bombardean las destilerías que están en la costa, que hasta hace no muchos años estaban todavía los globos esos de gas del Estado. Sí. Y bombardean Ensenada acá en Conurbano. Hablando de septiembre, y seguimos en septiembre con las efemérides complicadas para el movimiento nacional y popular, se cumplieron 19 años, el 18 de septiembre, de la segunda desaparición de Jorge Julio segunda y López. definitiva desaparición de Jorge Julio López. ¿Después de qué? Él iba
ese día a ver los alegatos, en realidad la sentencia fue el otro día, los alegatos en el juicio a Miguel Echecolás. Había sido testigo. Testigo principal del juicio de Echecolás, el secuaz de Camps, el de la policía bonaerense. Bueno, Echecolás falleció en el 2022, fue condenado a cadena perpetua. Miles de cadenas perpetuas, y este fue uno de los primeros juicios que se hicieron después de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Sí, el primero época de Néstor. Época de Néstor. Al turco. Mirá de las cuestiones Julián, que pasan en Claro, esa fue, digamos, el primero que fue condena. Porque fue condenado por condena firme de la Corte Suprema de Justicia. No, si en septiembre hasta lo derrocaron y mataron a Salvador Allende. Es un mes trágico. Y el 3 de septiembre desaparecieron a la familia Lanuscu. ¿La familia? Lanuscu. Exactamente. ¿Y contá? No puede. Bueno, no puede. Era tu primer marido, era miembro de esa familia. Sí, claro. Por eso, de ahí viene. Y ahí mis hijos son Lanuscu. Exactamente. Y tus más grandes, porque la más chica no. Mis más grandes, sí, mis más grandes. Marina no. Sí, digamos que a la familia Lanuscu la mataron, le incendiaron la casa. Y desaparecieron los hijos. Y desapareció se los robaron. Una beba que se la robaron, que se sigue buscando todavía. Bueno, esto es lo que quería decir. Y en el diario salió como que ese día habían asesinado a 5 subversivos. Los 5 subversivos era el papá, la mamá y los 3 niños. Los 3 niños, sobre todo. Los niños son subversivos de chicos. Claro, porque inocularon son claro. Porque a los 2 nenes mayores. Seguimos con las efemérides de septiembre. Y está buena porque del 6 al 20 de septiembre de 1979 visitaba la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvieron 14 días en la Argentina, recibieron denuncias, visitaron. Y yo me gané unas vacaciones en la Isla del Silencio. Claro, porque los mandaban a los que estaban detenidos en la ESMA. Mandaron a la isla. A la isla y cambiaron partes de la... Las modificaron para que los que habían testimoniado y habían hablado con la comisión y decían, no, acá había un ascensor, acá tapiaron un ascensor. Cambiaron una escalera. Cambiaron una escalera. Bueno, hicieron bastantes... Ya estaban... Incluso arriba en capucha o... Y vos fijate lo importante de los medios de comunicación, que hoy en día está tan claro cómo manejan los medios, cómo manipulan, que en aquella época el tipo más popular en el deporte que había era José María Muñoz. Estaba jugando la selección mundial, la selección juvenil, sub-20, la mayor de las juveniles, el torneo mundial de Japón, con Maradona, con Maradona a la cabeza, y salen campeones, dirigido por Menotti. Y en medio de toda esa euforia del campeonato, el Gordo Muñoz, así lo llamaban, el Gordo Muñoz. En la campaña Los Argentinos Somos Derechos Humanos. Exactamente, manda a la gente, le exhorta a la gente a que vaya al lugar donde estaba la comisión, que estaba en la zona de Congreso, tomando testimonio, ve una cola larga en la puerta de gente que iba a testimoniar, vayan ahí a tocar bocina y a demostrar que los argentinos somos derechos humanos. Alguno de los servicios, hizo millones de obleas con la bandera argentina que decían los argentinos somos derechos humanos, y no te encontrabas prácticamente un taxi en la ciudad de Buenos Aires que no tenga la oblea puesta, lo cual habla de lo que son los taxistas, ¿no? Macrista fundamentalista, mileísta fundamentalista, el taxista de la ciudad, discúlpeme lo que nos están escuchando, no son todos, pero la mayoría. No son todos, por suerte. La mayoría, algunos pocos yo encontré que son. Sí, hay de todo, pero esa fue lo que pasó. La mayoría son individualistas. Y vamos a poner un punto de justicia en todo esto. El único partido político que se presentó ante la CID para testimoniar fue el Partido Justicialista, presidido por Deolindo Vittel y con la firma de Herminio Iglesias, que era el secretario general. Impensable a decir que la presidenta en ejercicio estaba presa y que la tenían que liberar y que había desaparecido. El único partido. Perdóname. Bueno, no. Vamos a contar que la comisión funcionó en donde está la oficina en ese momento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, porque la comisión pertenece a la OEA, en la calle Avenida de Mayo, y ahí recibieron 5.580 denuncias en esos 14 días que estuvieron en la Argentina, y recorrieron, lo quiero decir brutalmente, estuvieron en Buenos Aires, obviamente,
Córdoba y Tucumán visitaron la Perla, visitaron la escuelita, visitaron la ESMA, porque, bueno, los que habían salido reconocían esos lugares y, bueno, todos fueron modificados, pero finalmente en el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue lapidario con el gobierno militar de aquella época y todas las denuncias que se hicieron en la OEA fueron incluidas dentro del informe de la CONADEP, después recopiladas en el libro Nunca más, como fehacientes. Y poco tiempo después empezó la decadencia definitiva de José María Muñoz, que coincidió también que un año después llegó al país Víctor Hugo Morales a ser relator de fútbol y nunca más se levantó de esa barbaridad que hizo, ¿no? De instar a la gente a que vaya a repudiar la visita de la CID, que como te recuerdo había una fila de una cuadra y más de una cuadra permanentemente, o sea que claro, recabaron 5.000 denuncias porque estuvieron 14 días. Si hubieran estado un mes hubieran recabado más, el doble. Seguramente. Exactamente. Y bueno, antes de ir cerrando el programa, quiero explicar por qué decía yo lo de los chicos de la noche de los lápices, porque en la época de la teoría de los dos demonios, ¿cómo vamos a decir que eran militantes políticos? Porque si eran militantes políticos, va implícito, estaban bien desaparecidos. Esta es la barbaridad. Por eso decían que eran chicos que juntaban, sí, claro, juntaban el boleto estudiantil y muchas otras cosas también, pero eran militantes políticos. En realidad eran adolescentes, como cualquier adolescente, con conciencia, con conciencia y comprometidos con cambiar. No es un dato menor que se haya permitido que los jóvenes de 16 años puedan votar, porque esos jóvenes tenían conciencia y tenían 16 años en su mayoría. Antes de que nos vayamos, yo quiero decirles que el viernes que viene, si no me equivoco, a las 19 horas, acá en la Usina Cultural del Sur, Bulnes 326, va a estar respondiendo preguntas de los vecinos Berenice Yáñez, legisladora porteña que acaba de ser reelegida en las elecciones de este año para 4 años más, pertenece al Partido Justicialista y concretamente a La Patria es el Otro, que es una agrupación que pertenece al Movimiento Derecho al Futuro, es decir, el axelismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y si me permiten pasar el último aviso, mañana se cumplen 100 días de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y nos llega la invitación que se llama Cristina Libre, 100 días de injusticia. Esto es una convocatoria que hace el Movimiento Derecho al Futuro, el movimiento que responde a Axel Kicillof. Dice, nos convocamos en San José 11-11, sábado 20 de septiembre, esto es mañana, a las 15 horas. Así que todos los que quieran ir están invitados, trataremos de estar también ahí. Bueno, nos estamos despidiendo, gente. Son ya las 18. En una semana, en 7 días, otra vez acá en los estudios de Radio Con Aguante haremos... Dios sepa dónde estaremos y qué pasará. Siempre y cuando haya país todavía, ¿no? En una semana en este país pueden pasar millones de cosas. Será hasta dentro de 7 días. Gracias Marcos Delgado por la operación, gracias Pablo Fernández por las cámaras. Nos vemos nos escuchamos en 7 días. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.